¿Cómo están? Espero que anden bien. Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Arranca La Máquina de Pensar hoy jueves, en una semana que ya lo dijimos, venía surtida, muy surtida. No estamos haciendo en enero, ya está quedando poco, en realidad no queda nada, ya estamos en febrero. Estamos haciendo todas semanas surtidas. La semana que viene vamos a hacer una semana temática, vamos a arrancar como arranca, no sé, se empieza a arrancar de a poco, y vamos a dedicarle la semana ya a David Bowie. Vamos a ver si vamos a hablar durante toda la semana de ese gran músico, que fue algo más que músico, no, actor, en fin, alguien que incluso hizo obras de teatro, alguien muy interesante. Pero hoy vamos a hablar sobre, vamos a hablar sobre con escritores y editores. Para mí es un placer recibir a el escritor y editor argentino Ariel Bermani. ¿Cómo andás, Ariel? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Estoy bien así? ¿Me Está perfecto. No, ahí estás bien. Sí. Si me tiro para atrás. Si te tirás para atrás tenés que empezar a hablar. Qué lástima, porque estaba más cómodo así. Estaba más cómodo, sí. Bueno, me acerco un poco. Bueno, y le damos la bienvenida también a Gaby Lucy, que también es escritora y editora. ¿Cómo andás, Gaby? Hola, bien, re bien. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por invitarnos. Aprovechamos que los dos estaban de vacaciones acá por Uruguay para invitarlos. Ariel Bermani, ustedes ya lo entrevistamos una vez, hablamos vía telefónica, él es narrador y poeta, ha publicado muchos libros, muchas novelas. Me acuerdo que yo leí Veneno en concreto, y leí, pero te entrevistamos por el libro de cuentos, Ciertas Chicas. Por Ciertas Chicas. Ciertas Chicas, ¿no? Sí. Eso creo que hablamos. Que me acuerdo que también habías hecho un libro de japoneses. De crónicas. De crónicas sobre la colectividad. Sobre japoneses. Que viven en Buenos Aires, la colectividad japonesa. Sí. Bueno, Veneno, que fue traducida también hace muy poco en Suiza también, ¿no? Al francés, sí. Esa fue toda una experiencia, ¿viste? Estuve ahí, fui a presentar el libro. Qué impresionante, ¿no? Sí, fue muy raro, estuvo bueno. Estuvo bueno. Ahora la noticia es que ayer una escritora uruguaya, Mercedes Rosende, le acaban de comprar los derechos vía Book Uruguay en Suiza para la lengua alemana, entonces va a editar en Suiza. Parecen cosas medias extrañas. En tu caso también tenés una novela traducida al hebreo también. Sí. Que es ¿cuál es? Leer y escribir, ¿no? Sí. Leer y escribir, Veneno, El amor es la más barata de las religiones. Ese fue editado acá. ¿Sabés qué? Sobre ese quería decirte algo. A ver. Ese salió en 2009 salió sí. por Sí. Y ahora estábamos recorriendo acá con Gaby las librerías de Montevideo, y está el libro. Ah, sí. Está en digamos, en las librerías en las que entramos, estaba incluso en una que entramos ahora, sobre Sarandí. Sí, Sarandí, sí. Digamos, sí, es una librería, grande. esa grande. Sí, hay, puro verso ya. Puro verso. Bueno, en Puro Verso hay 3 ejemplares. Mirá vos. 3 copias del libro. Bueno, sí, aquello está mirá vos, no lo sabía. No lo sabía porque viste que también hay hablamos de la producción, en Argentina pasa lo mismo, en Buenos Aires también, ¿no? Que parece como que hay demasiada producción o muchos títulos, y esos van desplazando a los otros, ¿no? Claro. Por eso me sorprendió que un libro de 2009... No, pero eso habla bien de Puro Verso también. Estamos hablando de una librería que no es el habitual también, ¿no? Pero sabes que lo vi también en otra librería, no me acuerdo cuál, digamos. Sí. Pero que era menos llamativa, digamos, ¿no? Sí, no, habla bien, digamos, esos detalles de alguien que lleva la librería con, no con la último grito, totalmente. En fin, y desplazando, ¿no? Uno ve, normalmente solo por las vitrinas te das cuenta más o menos de cómo el perfil de la librería, ¿no? Y me puse muy contento, no solo porque vi el libro, sino porque en esas librerías figuro como autor uruguayo. Ah, sí. Es maravilloso. Me encanta ser un autor uruguayo. Sí, bueno. ¿Sabes qué? Re lindo. Sí. Yo cuando estuve en Buenos Aires, yo te contaba, habían hecho una especie
de selección en los talleres literarios, había salido en página 12 creo, y a ver un top 10 de los escritores argentinos. Era una cosa media obviamente humorística, ¿no? Entre los coordinadores de talleres, ¿no? Y me sorprendió ver en el top 10, obviamente eran 9, porque después el 10 había tenido grandes problemas, pero entre los primeros 5 estaba Horacio Quiroga. Qué maravilla. Así que bien, todo puede bien. ser, digamos, ¿no? En el Río de la Plata, digamos. Hablamos del Río de la Plata. También formás parte del sello Conejos, ¿no? El sello editorial Conejos. Ahí nos conocimos a través del libro Conversaciones con Lebrero, que ahora acaba de salir de nuevo también allá. Acaba de salir de nuevo, pero en una reedición. En una reedición, sí. Es una edición prácticamente definitiva, aunque no sabemos, tal vez no. Sí. No, esperemos que sí. Esperemos que sí. Pero bueno, más amplia, más ¿no? amplia, sí. Y Gabriela Lucy, también es escritora, que me acaba de traer los últimos libros, pero entre otros publicaste El resto de los seres vivos en Editorial Conejos, y también publicaste este libro que se llama ¿cómo se llama este libro? La enfermedad. Leer el futuro. Sí, es de una colección que hizo el Ministerio de Cultura allá. La enfermedad el título está dentro, no está claro. Sí. Leer el futuro, perfecto. Que son textos breves. Es un solo texto del 2015. Y esto fue editado por el Ministerio de Cultura allá. Claro, sí, en una colección que sacaba varios autores. Y participaban ilustradores también que hacían las tapas. Muy bien, también sos editora, ¿no? Yo ahora bromeamos fuera de micrófonos, pero digo, los amigos de La Máquina de Pensar conocen por lo menos el sello Paisanita Editora, porque el año pasado participaron en el ciclo Todos Somos Raros, ¿no? Claro, vino sí. Paula Brecharioli para presentar Otaku, que es de tu sello, digamos, de Paisanita. Y hace no tantos meses vino Alejandra Sina, ¿no? Claro, sí. No me acuerdo cuándo vino. Hay gente que no sabe lo que hace. Hay gente que no sabe lo que hace. No, claro, estaba pensando cuándo vino en octubre. La Máquina de Pensar, el ciclo de Todos Raros y Paisanita, un solo corazón. Porque la idea era un poco hacer lo que ya hicieron con Bermani y ¿no? La idea era comunicar las dos orillas. Entonces en cada uno de los encuentros en Todos Somos Raros hay un escritor argentino y un escritor uruguayo. Esa Igual es la idea, ya, ¿no? yo creo que ya, ahora que estamos hablando de esto, terminemos con esa división entre argentinos y uruguayos. Yo soy uruguayo yo ya te dije, digamos, en definitiva, pero nada. No hay argentinos y uruguayos, ya no sabemos la diferencia, quién es argentino, quién es uruguayo. Pues hablaste de Quiroga, digamos, es cierto, en la lista. Sí, salvo que no hablemos de Gardel, por ejemplo. No, también, Gardel, qué sé yo, no importa. No importa. Es una discusión de hace muchos años. Exacto. Ahora, digamos, ya se acabó la división. Pero lo fundamental, más allá de la división, es que circulen los libros. O sea, hay toda una gran movida allá en Argentina que me gustaría conversar con ustedes en este programa. Digo porque en todos los países están surgiendo pequeñas editoriales de prestigio, editoriales de autor, pero lo que veo que en Buenos Aires está pasando un hecho inédito, por lo menos aquí en Uruguay, creo que es imposible pensarlo, digo lo que yo conozco, ¿no? Que es que se agrupen en formaciones mayores. Sí. En el caso de Conejos, ¿no? Editorial Conejos, que ¿cuándo arrancó? Arrancó en el 2011. En fines de 2010 y los primeros libros son de 2011. Sí, claro, sí. 2011. Y sin embargo, ya el año pasado se agruparon, ¿cómo fue eso? Sí, bueno, Paisanita también, digamos, ¿no? Sí. Conejos y Paisanita formamos parte de un colectivo de 12 sellos que se llama La COP. Empezamos a reunirnos para ver qué podíamos hacer juntos y nos dimos cuenta de que podíamos hacer un montón de cosas, claro, ¿no? Entre ellas empezar a ir a ferias juntos, ferias de todo el país, porque un solo sello no podía ir recorriendo el país en ferias porque era una locura. Sin embargo, el colectivo sí, porque siempre había alguien de los sellos o una persona externa que iba con el catálogo completo de los 12. Son 12 sellos editoriales, claro. Son 12 sellos editoriales. Claro, entonces, a partir de eso se empezó a pensar hay toda una parte de la COP que hace una distribución propia. Nosotros por ahora tenemos un distribuidor que es Galerna, así que todavía no estamos en ese sistema. Y estuvimos en la Feria del Libro el año pasado, vamos a volver a estar este año.
nos dieron el premio al mejor stand compartido de la Feria del Libro. El año pasado, digo, pero estar en la Feria del Libro de Buenos Aires implica una inversión importante, digamos, ¿no? Ahí los 12 sellos, esta cooperativa, la COP, tuvo que, me acuerdo porque estuve también en la feria, y si bien fue un éxito, digamos, de público y de prensa en cuanto a salir, digo, no es fácil destacar en una feria tan gigantesca como la de Buenos Aires, también requería una inversión. Y ponerle el cuerpo, además, ponerle el cuerpo todos los días de feria, estar en el stand, digamos, había que atenderlo, porque nosotros hacemos todo. Claro. Es un concepto distinto de editorial. Bueno, ya seguramente vamos a hablar de eso. Pero lo que te quería decir es que lo que pasó a fin de año también fue muy interesante, casi tan interesante como lo de la feria, porque fuimos a la Furia del Libro en Chile. Entonces estuvimos un grupo, los conejos fuimos los 3, y después estuvo también Marcos Almada de Alto Pogo, que es también de la COP. Y fuimos a una feria a vivir una experiencia parecida a las de Buenos Aires en Chile. O sea, empezar a establecer contacto con los sellos chilenos. Ellos se agrupan por lo menos para esa feria. La Furia del Libro es una especie de feria, empezó siendo una feria alternativa que agrupaba como a 50 sellos pequeños chilenos, con aquí pasó Ricardo Elías, por ejemplo, que estaba vinculado, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros fuimos desde Buenos Aires y nos sumamos a ese fuimos con nuestro colectivo, nos sumamos al colectivo de la Furia y compartimos la feria con ellos durante 4 días. Así que fue interesante eso también, empezar a ver que nuestra experiencia se estaba haciendo también en Chile. Claro, o sea, no es que se haya imitaciones, sino que son procesos que se van dando naturalmente en cuanto a agruparse. En el caso de la Furia parece que había habido una cosa como muy destemplada, ellos se habían enojado, no habían querido pagar en la Feria del Libro de Santiago, después se le dieron gratis el espacio, después no querían ir, en fin. El lunes estuve conversando con un escritor chileno y me dijo que a esta altura la Furia del Libro se convirtió en una marca, y a esta altura el Ministerio de Cultura apoya y bueno, y como que distribuye. Fue un poco crítico también, porque en el sentido de que de repente son 50 editoriales y no todas tienen el mismo nivel de eficiencia, por ejemplo, ¿no? O sea, o el mismo peso. ¿Cómo es en el caso de la COP? Porque, por ejemplo, Gaby Lucy, tenías Paisanita, que tiene menos años, creo, ¿no? ¿O no? ¿De cuándo es? Sí, tiene menos años. Igual todas las editoriales que nos empezamos a reunir en ese colectivo son editoriales nuevas. Había otras que eran más recientes que la mía, así que digamos en eso estábamos como, nunca lo tomamos como algo diferente. Sí que había editoriales con mucho más títulos. Más catálogo, con más catálogo, claro, que habían hecho tal vez en un tiempo similar, pero más libros. Pero bueno, la verdad que no, como también toda la organización de las cosas que fuimos haciendo fue bastante natural y no nos pusimos a calcular ese tipo de cosas. Una pregunta, y tiene que ver, les pregunto a los dos, porque una cosa que me había llamado la atención antes de que ocurriera esto, y yo lo ponía como ejemplo de Buenos Aires, era que se hacía había una especie de feria que se hacía en la librería de Mansalva, o que se llamaba, creo, la Internacional. La Internacional se llama la librería. Sí, esa es la feria de la sensación que suelen organizar un sábado por mes. Exacto, algo en un así, sábado, me acuerdo que fue un sábado que yo no fui, pero me sorprendió que iban distintas editoriales a la librería de una editorial independiente. Totalmente. ¿Me explico, no? O sea, era una cuestión de medio camaradería. Incluso yo pasé una vez y me dijeron todavía no abrieron, abren a cualquier hora, no sé qué sé cuánto. Y yo digo, esto en Montevideo, pensar distintas editoriales que se vayan a juntar enfrente a la librería de una de ellas, en la puerta directamente, ¿no? Interesante. Implica una solidaridad, bueno, una ganas de juntarse. Bueno, en 2000, discúlpame. No, quería decir una cosa. En 2016, que estuvimos nosotros con el stand de la COP, la sensación, digamos, Mansalva, Vladi Ríos,
Iván Rosado y Caballo Negro. Los 4 sellos se juntaron y armaron el stand La Sensación, y también estuvieron en la feria. Correcto. Así que la feria, algo similar. La feria tuvo sus cositas, digamos, correcto, sus pequeños bloques así de resistencia independiente. Pero eso implica, bueno, también hubo unas stand creo que daban gratis, puede ser, también, contra la pared, digamos, que eso no era una cosa novedosa, digamos, también, ¿no? Ahí estuvo Luisa Cartonera en uno de Luisa esos. Cartonera, sí. Lo cual habla bien también de, digamos, como pasó en Santiago de Chile, digamos, la Cámara Argentina, bueno, abriendo un poco el juego a eso, ¿no? Porque digo, se sabe que todas estas editoriales no lo hacen, me parece a mí, desde el punto de vista del negocio exclusivamente, ¿no? En cambio, sabemos que las grandes editoriales, bueno, es una industria, ¿no? Sí, supongo que, o sea, lo que más, cuando nos juntábamos así en cualquier feria, la cosa es celebrar los libros nuevos, ¿no? Si a mí me gusta leer un autor, ¿qué importa qué editorial lo haya sacado? Al contrario, qué bueno que haya otra más que lo saque y yo lo pueda leer. No hay ni idea de competencia, ni de negocio, digamos. Una de las cosas que nos unió a los sellos de la COP es el mismo concepto que compartimos, que es nosotros hacemos libros para seguir haciendo libros. No sacamos dinero de los libros. Los libros se venden, lógicamente, y el producto de esas ventas es para hacer más libros. Seguir haciendo libros. Entonces es otro concepto de la edición y de la literatura, digamos, y por lo tanto también de la competencia. Hay autores que van publicando en un sello y en otro. Sí. Y eso, vendemos los libros todos juntos. Es maravilloso tener un autor que haya publicado en 3 sellos distintos de la COP. Mirá vos, claro, se puede. Es bárbaro. Sorprendente. Bueno, amigos, seguimos, vamos a hacer una breve pausa. Estamos con Ariel Bermani, escritor argentino, con Gaby Lucy. Gabriela Lucy también ella es escritora, es editora. Los dos integran la COP, esta especie de sello o de super sello que incluye 12 sellos editoriales independientes argentinos. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos aquí en La Máquina de Pensar conversando con el escritor y editor Ariel Bermani y con la escritora y editora también Gaby Lucy, Gabriela Lucy. Los dos, ella es del sello Paisanita Editora, que dicho sea de paso, hay una escritora, Elvesia Pérez, que el año pasado sacó un libro de cuentos maravillosos, cuentos breves, todos rurales, todos en el campo, pero campo, ¿no? Y me decía ese sello, dice, ¿cómo me gustaría publicar en Paisanita? Dice, qué nombre que tiene, extraordinario, me decía, ¿no? Y Ariel Bermani del sello de la editorial Conejos, que integran este movimiento, esta agrupación que se llama la COP. Pregunta, hablamos, viste, del Río de la Plata, de Uruguay, de Argentina. Lo importante es que circulen los libros. Aparentemente el año pasado, bueno, hubo varios factores. Uno de ellos estuvo la Escaramuza, la librería Escaramuza, la distribuidora Escaramuza, trayendo libros argentinos. Por otro lado, hubo cambios a nivel político que permitieron aparentemente, o por lo menos aquella historia de que parecía que no se podía pasar libros para un lado y el otro. ¿Cómo va a ser la COP? ¿La COP ya pensó, ha planteado? Bueno, sí, la COP sueña con empezar a distribuir, a mover los libros por todos lados. Por eso es lo que te decía de la furia, cuando estuvimos en Santiago y dejamos libros de todos los sellos de la COP, pero todavía como la COP, por un lado, y nosotros, que somos parte de la COP, digamos, hacemos todo con una mochila, digamos, mochila de libros. Bueno, entonces, Boom o Criatura Editora arrancaron yendo todos los meses con mochilas de libros a las librerías. En el caso de Criatura Editora fue una cosa constante y sostenida, porque me lo contó uno de sus editores, ¿no? Digamos que sistemáticamente todos los meses había que ir
con esa mochila y después y aparte hacerse amigos de los libreros, ir a cafés donde tomaban ellos, en fin, o sea, generar todo un vínculo. Claro, es un trabajo de militancia prácticamente. Exacto. Ahí en Santiago, Ricardo Elías se quedó con un puñado de libros de la COP y él va a tratar de digamos, ese fue el primer intercambio internacional de la COP. Él va a tratar de moverlos por las librerías, ir y venir, como para que los libros circulen. Ahora tendríamos que hacer algo parecido con los uruguayos, ¿no? Claro, por ahora estamos en veremos, pero en principio así, empezar así, hacer este intercambio a mano, digamos. Después veremos si crece un poquito. Una pregunta, ¿cómo son? Porque yo conozco parte del catálogo de los conejos, ¿no? Hemos entrevistado a varios autores y también hablábamos del sello Paisanita Editora, ¿no? Digamos, hay libros de cuentos, hay novelas cortas, ¿no? Como Taku, y en el caso de conejos lo mismo, hay novelas no son muy largas, ¿no? Como Brasil o en fin, o yo quería ser astronauta. Claro, sí. El libro más gordo que publicamos es uno que se llama Conversaciones con Mario Lebrero. Después, los otros libros van entre 100 y 150 páginas. Tal vez 200, la novela de Komisarov, digamos. Pero bueno, son libros, en general son libros cortos. Nos gustan los libros cortos, además. ¿Y qué hay? Digo, en el caso de conejos, también surgió a partir, pregunto, ¿no? Porque a ver si la leyenda urbana es real, de un taller literario que tenía Ariel Bermani, ¿no? Yo. O sea, que sos vos, yo mismo. Y generándote, porque no solamente es que se generaron, digamos, los socios de la editorial Conejos a través de tu taller, sino que yo a nivel literario, percibo, digamos, si bien son libros muy distintos, como que hay una especie de filosofía o de estilo editorial en este sentido, en tratar de escribir más corto que largo, ser conciso, tener muy en cuenta al lector, nunca tratar de aburrirlo, digamos, tampoco tratar de darle las cosas totalmente digeridas, el tema de los finales truncos o el de los saltos en el tiempo, el deslizamiento, todo para que sea intenso, pero a la vez, eso es lo que percibo yo de todos los libros que leí de conejos. Sí. Sí, hay mucho de eso. No es que estemos buscando eso específicamente, pero no sé por qué razón lo encontramos. No tendrá que ver que venían de tu taller, no, porque digo Mariana Komisarov, otros no. Otros no. Y ustedes hacen labor editorial de corregir, porque también es esa una cuestión, el tema de la labor del editor, que en las grandes editoriales me parece que está como muy desvanecido, ¿no? Así, ¿no? El tema de ese feedback, de intervenir o de corregir, que yo creo que el autor en general lo agradece, ¿no? Pero lo que por lo menos mi experiencia es que la mayoría te toma el manuscrito y le corrigen la falta, digamos. Claro. No, nosotros somos un poco hinchas con eso. Digo, juntarnos y trabajar, digamos. Mucho tiempo, en algunos casos meses, hasta que el libro está del modo en que pensamos, tanto el autor como nosotros, que tiene que estar. Digamos, un laburo de taller prácticamente. Pero y vos, y de estas características que yo te dije, de la literatura, de la narrativa... Y aparece algo de eso, porque si yo estoy corrigiendo un libro... que tiene que ver con tus características también como escritor, ¿no? O sea, uno lee la novela Veneno, que yo leí, que es un poco más larga, en fin, pero también pasa eso, hay el algo tema, de ¿no? eso, sí. Y después lo otro, pregunto también a Gaby, no sé si será así, digamos, lo que yo vi es un universo barrial, digamos, también una especie de realismo, ¿no? Digamos, de tratar de contar las cosas que uno conoce, meter la ficción, pero en algo, no enloquecerse, digamos, no dispararse. Sí, no, igual eso creo que es más por casualidad, porque nos gusta, digamos, no es que sea un estilo editorial que apunte a eso, sí a tal vez un determinado trabajo con el lenguaje, como vos decías, y a textos que quizás no sean tan largos, pero también tiene que ver con que fuimos encontrando esas obras que queríamos publicar y bueno, le ponemos un poco, pero la mayoría está puesta por el autor, ¿no? Ya viene, digamos, Sí, no, a mí me gusta mucho la literatura de la imaginación y
la fantasía, así que amo eso, leer y ni bien me llegue un libro así, quisiera poder publicarlo. Bueno, muy bien. No, pero yo pensando por ejemplo, en Otaku de Pablo Briciarioli, que me gustó mucho, en fin, pero digo que todas estas características las tenía claramente, ¿no? Incluso si se podía hacer una crítica, era precisamente que para mí al final podía haber volado más y como que fue siempre como a rienda corta, una rienda corta, rienda corta. Claro. Y en el caso de Alejandra Sina, bueno, son cuentos y son muy decantados. Ella ya tiene un gran oficio como escritora, ¿no? Sí, igual, o sea, en Paisanita tenés también la otra beta, digamos, porque está lo de Cucurto. Ah, Cucurto. Sí. Washington Cucurto, que es una figura muy ¿no? particular, ¿no? Fundador de Luisa Cartonera. Particular, claro. Es una buena definición. Muy colorinche. Y no, ahí, por ejemplo, buscamos los textos que tuvieran como una línea policial, como para sacar algo más diferente, por eso le pusimos la serie negra, y ahí es todo el desborde de la imaginación, el juego con eso, y después también se trabaja un poco así lo fantástico en la novela En Furgón, que es la primera novela que sacamos de Ariel Bermani, y también en el libro Bengalas, que es un libro de cuentos de Enrique de Carli. O sea, todo eso va por otro camino, digamos. Ahora una pregunta, porque vos decís que nos encontramos. Lo que ocurre con las editoriales muchas veces, como pasa en cualquier, digamos, otra disciplina artística, me parece, es que uno a veces hace registros de determinados registros, digamos, ¿no? O sea, por miles de razones que no podemos saber acá, determinados escritores se van acercando, se van conociendo, en fin, y van acercándose y va generándose esa especie de, que yo decía, de algo muy general, muy genérico, que sería esa concisión, que reitero que yo, por ejemplo, aquí en Uruguay la he hecho en falta, en el sentido de que los libros de Editorial Conejo, yo lo que veía es que hay un gran respeto por el lector, o sea, no pierde el tiempo, digamos, la cosa va rápida, va directa, y muchas veces aquí eso yo no sé si, no sé por qué razón no lo veo, digamos, ese cuidado, ¿no? Puede ser que ustedes estén haciendo ese registro sin darse cuenta, o... Y esas cosas son más intuitivas, digamos. Uno con el tiempo a veces piensa lo que pasó y trata de sistematizar, de teorizar, y encuentra cosas que le parecen naturales. Claro, digamos, claro, esto funcionaba de esta manera, pero a posteriori hay una distancia. Cuando uno está en pleno proceso de trabajo, digamos, de tanto de edición como incluso como en tu trabajo como escritor, estás como metido en algo que no terminas de controlar del todo, digamos, ¿no? Pero evidentemente algo de la subjetividad y de los gustos siempre está operando y hace que estés en búsqueda de determinado tipo de obra más que de otro tipo de obra, ¿no? Claro, porque yo hablé por un lado, digamos, de una forma, de la parte formal, que sería esa concisión, el de buscar la intensidad, el tema de no tenerle miedo a los saltos en el tiempo, o a la necesidad de un final que sea impactante, si no lo hay, no lo hay, en fin, buscar la intensidad como si fuera algo poético. Pero también hablé de lo que podría ser una cuestión temática, que sería el barrio, la parte, que eso sería parte de lo temático, ¿no? El realismo, la calle o el boliche, en fin. Acá hay un texto de Ariel Bermani, de este libro que se llama Procesos Técnicos, que dice así: disfrutar de la discusión de los textos y de los autores, sin la fantasía de ponerse de acuerdo. Al contrario, privilegiar el desacuerdo como motor de la lectura. No hace falta cerrar las discusiones. La circulación sanguínea de la literatura fluye con más fuerza cuando el espacio de discusión de los textos no se parece en nada a una reunión de consorcio. No, pero ahí estás hablando de los autores, digamos, de la discusión en general, no a nivel editorial. Sí, ¿no? Sí, y ahí en ese libro estoy hablando de un montón de cosas que se me ocurren, digamos, en relación con la literatura. Con la literatura, ¿no? Claro, cosas que se me fueron ocurriendo, trabajo de taller, trabajo de edición, digamos, discusiones con amigos, es como una especie de diario de escritor,
donde van apareciendo las cosas que más me interesan en relación pero al se oficio, llama digamos, procesos ¿no? técnicos, pero sería un diario del escritor en torno a la literatura desde el punto de vista técnico o desde el punto de Es vista... un chiste Es casi un lo de chiste. Es procesos un chiste. técnicos, de alguna manera, ¿no? Porque Ajá. después vos lo lees y es un libro simple, sencillo, digamos. ¿No es autoficción? No del todo, No del todo. no del todo. En realidad, mira, surge como, son posteos de Facebook. Ah, son posteos de Facebook. Claro, Yo había leído algo, claro, sí, que eran sí, pero esos sí. son cortos, son relativamente... cortos. Sí, lo máximo es una página. El formato Facebook, digamos, ¿no? Entonces son posteos que después con Gaby, Gabriela Lucy, Ujú. que fue la editora, empezamos a ordenarlos y a corregirlos como para que tuvieran un formato de libro. Pero nunca lo pensé como un libro. Mirá. Originalmente, ¿no? Mirá. O tal vez sí, pero ya cuando estaba muy avanzado, Ujú. cuando ya hacía 3 años que venía haciendo posteos de Ah, literatura. pero 3 años estuviste posteando. Y más o Sí, menos, o más, sí, ¿eh? porque- O más. O sea que hiciste de todos esos posteos, los guardaste y hiciste después una selección, Claro. una criba importante. ¿no? Y estuve editando ese material como para que fuera un libro después. Lo que pasa es que había personas que conocía o amigos, en algunos casos, que me decían que copiaban los posteos y los pasaban en un Word. Claro. Entonces, y había varios que decían, bueno, ¿por qué no se publica un libro con esto? Entonces me pareció que era interesante eso, porque ahí empecé a pensar que era un libro. Correcto. Y entonces, releyendo cosas, yo veía que aparecía como mucho de mi ADN literario. Ujú, ujú. Sí, Ahí. sí, de esto que estamos hablando, digamos, de cierto... Todo. Por Todo ejemplo, eso. este texto que dice, olvidarse de todo, escribir en estado de pleno olvido, como si no hubiéramos aprendido nada. En realidad, casi todo lo que aprendí hasta ahora ya lo olvidé. Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Ariel Bermani y Gaby Lucy. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estábamos hablando en torno a lo que es ese difícil arte de escribir en este momento. Hace poco leí una entrevista hace unos días de César Aira diciendo que hay muchos escritores que hacen buenas novelas, pero que no hay muchos que tengan un mundo propio, y diciendo otra cosa más exagerada todavía, de que hay muchos que escriben libros pero no son escritores o algo así, o sea que hacen, a ver si me explico, hacen novelas históricas o reportajes, o sean periodistas que hacen vida de fulanito, menganito, interpreto yo, sin un vuelo literario. Y aquí hay un escritor, Amir Ahmed, que en otra entrevista decía que me sorprendió que en el mundo anglosajón lo tienen mucho más, no hacen esta competencia, sino que hacen una división. Una cosa es novela y otra cosa es romance. Claro. Y entonces, si vos escribís aventura, o de crónica, no sé qué, bueno, unos se venden en el supermercado y otros se venden en la librería. Entonces, como que está separada esa separación, lo cual me parece bien, como dos divisiones que no quiere decir que una sea mejor que la otra, en el sentido, o una habría que matar a la otra, en fin. ¿Ustedes qué piensan de esto? Y que yo, en principio, que todo debería venderse en el supermercado. Y sí, porque si no, sonaste. Claro, sí, porque los que no se venden en el supermercado, digo, hay que ir donde está la gente también, ¿no? El Sí. lector. Sí. Sí, estaría buenísimo que estuvieran pero mezclados con los libros, mezclados con los productos alimenticios, o en la verdulería del supermercado, ¿no? No sé. O vas a la verdulería y hay un montón de papas y también hay un montón de libros. Un montón de libros. Sí, porque en realidad, en definitiva, se trata de lo mismo, ¿no? Como necesidades físicas. Ujú. Comprar un kilo de papas o comprar un libro. Son dos cosas importantes para la subsistencia de las personas. Sí, en un momento aquí en Montevideo se hacía una especie de canasta básica y se incluía un libro en la Claro. canasta básica Y sí. para digamos, para personas de bajos recursos. Hay el tema acá mencionás el tema de la poesía en recursos técnicos, y me quedo para preguntar, ¿todas estas 12 sellos son todos de narrativa, No. o hay algunos sellos de poesía? Narrativa y poesía. Sí. Ajá. Sí. Claro, hay varios de poesía. Ujú. Está Odisea, que es exclusivamente de poesía o ensayos. Ujú. En Años Luz también. Años Luz tiene las dos cosas. Ujú. Sí, después en edición Espacio Hudson, Ujú. que es básicamente de poesía. Básicamente poesía. Y está Vox.
Claro, además. ediciones Y Vox. Vox es poesía también. Que es solo poesía. Claro. Es solo poesía. Es solo ¿Y Pero, qué diría Víctor Hugo? Es un sello. ¿Qué diría Víctor raro. Hugo? Es raro, ¿Qué diría Víctor es Hugo? raro, es Poesía. raro. También tiene algunos textos ¿Tiene de poesía? narrativa. Ah. Sí, empezó con todos libros de poesía, así mirá. que sí, es como que... Y Santos están Locos. Santos Locos es un sello de poesía. Claro, y en realidad las demás editoriales también tienen, publican capaz más narrativa, pero tienen su línea de libros Ujú. de poetas. Me parece que salvo Paisanita, Sí. todos los sellos de la COP publicaron Ay, o y publican poesía. Conejo también publicó. Sí. Conejo publicó Bossi, Osvaldo Bossi, Bossi, Batilana. Batilana y el libro ese que armamos con Palo Mm. Pandolfo. Ujú. Sí. Leí en algún lado también que Ariel, que vos habías vuelto a escribir poesía Sí, también, sí, ¿no? sí, Porque sí. digamos tuviste inicios de poeta y después en algún momento eso, ¿qué pasó? ¿Fuiste siempre lector de poesía? ¿Seguiste leyendo? ¿Cómo Sí, es? no sé qué pasó, algo me pasó. Ahora no tendría que analizarlo con un psicólogo, no sé. No es el lugar este. Pero yo originalmente soñaba con ser poeta. Ah, mirá, Sí. exclusivamente poeta, digamos. Sí, exclusivamente poeta. ¿Y cuáles eran tus grandes poetas en ese momento? Y tenía... Hellman, supongo, ¿no? primero Neruda, tenía como esa cosa nerudiana al principio, cuando era chico, era como, estaba fascinado. Sí, después pasé a Hellman. Ujú. Fue un cambio saludable. Claro, y Digamos. aparte Juan Hellman, digamos, una Sí, cosa sí, maravilloso. impresionante. Un ¿no? universo, Sí, digamos. sí, Hablando sí. de lo que decías de Aira, de los Ujú. escritores con mundo propio, bueno, Hellman tiene varios mundos, sin duda. varios mundos Sí, propios. sí, sí. Y no sé, hasta los 20 años escribía únicamente poesía. A los 20 salté a la narrativa, empecé a hacer cuentos y empecé a dejar de lado la poesía, empecé a dejarla de lado. Cuando llegué a la novela, unos años después, ya sentía que tenía que hacer novelas solamente y escribía una poesía cada tanto. Seguí escribiendo poesía, pero muy de manera muy espaciada. Ujú. Hasta que en los últimos tiempos, creo que Gaby también tiene algo que ver en eso, porque ella es una gran lectora de poesía y ella escribe tanta poesía como narrativa, o más poesía que narrativa, entonces empecé a escribir con ella poesía. Nos juntábamos a escribir. ¿Pero cómo ¿no? es eso? ¿Escribir poesía juntos? ¿Cómo es? Claro, cada uno hacía su poesía, Ah, pero con algún tema, ¿no? Claro, nos ¿se poníamos ponen consignas. temas? Consignas. O Sí, consignas, perdón. leíamos, Consignas, sí. leemos otras poesías y después escribimos. Empecé a volver a la poesía después de haber escrito unas cuantas novelas, porque, digamos, están las que se publicaron, pero hay un montón que no se publicaron todavía. Sí, sí. Entonces volví a la poesía. Y ahora justamente el mes que viene sale un libro de poesía mío. Ujú. ¿Cómo se llama? No sé nada de ballenas. No sé nada de ballenas. Sí, se va a llamar así. Y bueno. ¿Y nada, dónde, en qué sello sale? En Santos Locos. Ah, bueno, sí. Es ese sello de poesía. ujú. Y bueno, empecé, volví, digamos, y ahora tengo como la necesidad. En estos tiempos estuve escribiendo por lo menos una poesía por día. Y como tengo como avanzados un montón de proyectos que están ahí dando vueltas, tuve que interrumpir ahora que nos vinimos de vacaciones, porque tenía que terminar una novela. Ujú. Terminé la novela ahora hace 2 días, digamos, y ahora voy a volver. ¿Y tenés La el título de poesía. la novela? No. Sí, Mesina. Mesina se llama. Ah. Sí, es una novela que la hice porque yo había terminado una novela que se llama Nadador, Ujú. que la fui escribiendo en Facebook. Ah, un ¿también? capítulo por día, sí. Ah. Facebook me sirve como para, Impresionante. para Sí, sí, presionarme, sí, 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 digamos, sí, a sí. escribir. Y gané una beca del Fondo Nacional de las Artes. Ujú. Entonces presenté un proyecto para hacer una novela en 3 meses. Y gané la beca, entonces me puse fuerte con la novela y estaba más o menos yendo y viniendo. Y ahora en las vacaciones, como que le metí bastante y le encontré el tono y la novela la terminé ya. Igual la terminé un mes antes. La tengo que entregar el 28 Ajá. y bueno, igual ya la terminé, tengo tiempo de corregirla. un poco. Bueno, sí, se puede leer después, Un se puede, poco. lo podés corregir No, un sí, poco, sí, seguro, pero sí. por lo menos para Ujú. que se enfríe un poquito, ¿no? Ujú, Pero por eso interrumpí la escritura de poesía, pero lo que estaba escribiendo en los últimos meses. Bueno, en Facebook sí estás publicando poesía. Una por ¿no? día. Una por día. Una por Ah, día, ajá. una por día. Corté por las vacaciones y por esto que te digo, Ujú. que en los últimos
las últimas 2 semanas tenía la cabeza puesta en la novela y tenía que escribir la novela todo el tiempo. Vos en el 2013, que cuando nos conocimos me dijiste que tenías como 10 o 12 novelas inéditas. Eso me llamó mucho la atención. Ahora ¿no? tengo más, porque... tenés más ahora. Y claro, sí, porque seguí escribiendo. Y no tiene nada que ver con Aira, ¿no? Con esa historia de Aira, de que escribir, porque digo, Aira escribe con ese formato tipo novela corta, 100 páginas. No, porque... Te digo porque una vez hablando con Ana María Yúa, Ani Yúa, me decía que son de la misma generación de la universidad, dice, éramos estudiantes de letras, no sé, de filosofía, y ya se decía en ese momento que tenía como 20 novelas. Claro, sí, lo que se dice es que tiene un montón de novelas inéditas que no quiere publicar, digamos, y bueno, y hay todas las novelas que fue escribiendo después de esas inéditas. Claro, por eso como que tenía ya venía con un sí, bagaje. Lo que pasa es que lo de Aira trabaja a partir de la espontaneidad, si querés, ¿no? Es como una cosa de pulsión de escritura casi automática. Y de corregir hacia adelante, digamos. Corregir hacia adelante. No corrige hacia atrás. Cosa que se le nota un poco. La novela anterior la corrige la novela siguiente, de alguna manera. Y la propia novela cuando parece que dice él, ¿no? Yo no sé, que hay un error. Sigue. Digamos, a mí esa estética, claramente Aira tiene un mundo propio. Es cierto que no hay muchos escritores con mundo propio. Aira tiene un mundo propio. Lo que pasa es que ese mundo de él, para mí, es inimitable. Es imposible de imitar, digamos. No, me llamó la atención el tema de tener 20 novelas, claro, 15 novelas. Pero también tiene que ver con esta cosa, con su concepción de la literatura como ejercicio. No, pero yo digo en tu caso, por eso me llamaba la atención ese paralelo. Pero yo lo pienso de una manera distinta, en el sentido de que a mí me interesa mucho la corrección, la escritura, la frase, cosas que aparentemente a él no le interesan. Y a él trabaja sobre la fantasía, y a mí me interesa la construcción del personaje sólido, si querés. Yo noto muchas diferencias entre lo que yo prefiero y lo que prefiere él. Pero bueno, eso pienso, ¿no? Pero sí tengo como una capacidad de trabajo muy grande. Digo, porque vos, aparte trabajás en otra cosa, obviamente uno vivimos de la escritura en ese sentido, y sin embargo, tenés esa disciplina, ¿cómo para? Porque disciplina. Para escribir tantas... Es disciplina. Hay un detalle con tus novelas que también hay que aclararlo, que tiene... mientras Aira se frena en la página 90, 100, ¿no? Y yo, por lo menos en mi lectura, siempre me da la sensación de que le sobran 10 páginas a las novelas de Aira, ¿no? O sea que si se lo hubiera editado un editor, digamos, si hubiera sacado 15 páginas, hubieran sido, porque las ideas son extraordinarias, son muy buenas, ¿no? Sí. Pero a veces me da la sensación, las que he leído yo, de que hay una cierta... que le sobra. En el caso tuyo es al contrario, ¿no? O sea, parece como que es una escritura más poética o más tipo cuento, digamos, totalmente, en el cual hay escenas, ¿no? Sí. Reflejos, ¿no? Lamparones de una historia que solamente aparecen las partes más intensas. Exactamente. En Procesos Técnicos es el último libro. Antes de Procesos Técnicos salieron Furgón y Agua, que son 2 novelas y salieron con poca diferencia entre sí, y son 2 novelas cortas que trabajan casi como sobre lo esencial de la historia. Me interesa cada vez más trabajar sobre... trabajar los personajes, pero a partir de lo que no se dice más que lo que se dice, y las historias siempre parecen esqueletos. Son historias muy simples, con un lenguaje cada vez más llano, ¿no? Siento que eso produce un efecto interesante. A mí por lo menos me produce un efecto interesante. Se puede hablar también, porque en todo en esta cosmovisión que tenés, digamos, de minimalismo. De alguna manera sí. Sí, de alguna manera sí. Yo siento que cada vez necesito menos palabras para hacer una novela. Sin embargo, en tu poesía sos más bien narrativo. Yo de Gaby no he leído, no he leído, no podemos hablar, pero voy a leer Gaby y después te vamos a llamar por teléfono. Porque no he leído libros tuyos todavía. Pero digo, tu poesía es más bien narrativa. Sí, son relatos. Sentido más tipo, son historias. A veces las poesías parecen más completas, las historias, que las novelas. Sí, son como si un personaje hablara, digamos. De alguna manera. Y siempre también son muy minimalistas en el sentido de que ese universo es el universo cotidiano, digamos, ¿no? Pero son más personales al mismo tiempo. Quiero decir, me siento más involucrado con la poesía. Hay como un yo un poco más expuesto. Correcto. En la narrativa. En la narrativa, no.
cada vez menos. Mirá, ¿No? sí, son distintos mundos. Son diferentes, sí. Sí, de todas formas, para que no quede, digamos, que solamente buscas la intensidad, también hay siempre un asomarse a, que yo creo que tiene la poesía también fundamental, a esa parte del universo que no conocemos, ¿no? La parte metafísica, la parte del misterio, digamos, ¿no? Sí. Porque viste que si no queda como si fueran mini relatos, podrían quedar. Claro, pero hay siempre un trabajo sobre la muerte, por ejemplo, sobre el amor, que son cosas que nos involucran a todos y que le dan intensidad a lo que estás narrando, ¿no? Correcto. Parece que estás narrando una escena cotidiana y en realidad estás hablando acerca de la muerte, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, quedó, digamos, a más o menos el perfil, se nos terminó el programa. Ariel Bermani, gracias por estar acá. Gaby, Lucy, gracias por estar a los dos acá en La Máquina de Pensar. Gracias, que yo perdón, Sí. pero quería mandarle un saludo a todos los que nos están escuchando. Perfecto. Muchas gracias por el piropo que me contaste que dijo Helvecia Pérez y me encantaría conocerla. Bueno, Helvecia quedó fascinada porque estuvo en la presentación de el libro de Alejandra Sina. Sí, sí, y bueno, por eso. quedó fascinada con tu sello y con el nombre, ¿no? Que sí. Sobre los saludos, tengo que mandar un saludo a mi mamá. Bueno. Porque ella dijo que yo no me iba a acordar de mandarle saludos. Bueno, eso prueba que Ariel Bermani tiene corazón. Gracias por estar acá, Ariel, ¿no? Gracias, Gaby. Gracias a Bueno, vos. gracias. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a recibir al guitarrista, al concertista de guitarra, Sergio Fernández Cabrera, y después vamos a hablar de un concierto que va a dar, muy barata la entrada, y 100 pesos en la sala Zabala Muniz, ahí en el Solís, y que se va a llamar De los Beatles al Río de la Plata. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.